Nuevo lunes, o mejor dicho, nuevo lunes podcastero. Y eso significa que traigo una nueva recomendación para llevarte a tus suscripciones de podcast. Déjame presentarte la audioserie Místicas. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. 10 minutos. ¿Te apetece hablar de podcasting? Yo soy Jorge Marín y este es mi Metapodcast diario al otro lado del micrófono, un espacio sonoro en el que comparto todo lo que vivo de la producción y edición de podcast y lo hago desde EOB Productora. Hoy quiero ofreceros una nueva recomendación de podcast que disfruté hace un par de semanitas más o menos a lo largo de una mañana. Me comí todo el podcast seguido. Tenía una carrera de unos 15 kilómetros por delante y entre el viaje de ida, la propia carrera y el viaje de vuelta, pues estuve bastante entretenido, tengo que reconocerlo, gracias a Místicas, un podcast de 8 capítulos que podréis disfrutar en exactamente 2 horas y media, como una película, más o menos. Este podcast se publicó hace un año, más o menos, el 19 de febrero del 2025, o sea, que ya están todos los capítulos disponibles, como podréis imaginar, y para no desvelaros nada de la trama, me voy a limitar a leer solamente la descripción que ofrecen desde el propio proyecto, porque a nada que os hable de lo que pasa, es posible que spoilee algo y no es mi intención. Si habéis visto, leído o escuchado alguna serie, película o libro basado en esta misma ambientación, es posible que adivinéis un poco por dónde avanzan los acontecimientos de la audioserie y la verdad que me he prometido a mí mismo no contaros nada. De lo que sí que quiero hablaros es del propio proyecto y de su producción, porque creo que de esto sí que merece la pena hablar un poquito, pero esto lo voy a hacer después de leeros la descripción. Místicas se describe de la siguiente manera en las plataformas de podcast. Y dice, Lola y Sara son amigas y presentadoras de un podcast dedicado a videojuegos. Ojo, un metapodcast dentro de una ficción sonora. Recientemente han estado comentando Místicas, no este podcast, sino un videojuego español de los 80 en torno al que giran todo tipo de leyendas urbanas. Místicas es extremadamente difícil hasta el punto de que en la actualidad nadie consigue llegar al final. Por eso, cuando Lola descubre una sala secreta, la popularidad de su canal de streaming se dispara. A partir de ese momento, las dos amigas comienzan a investigar los orígenes de Místicas, adentrándose en un juego de espejos entre el mundo ficticio y el mundo real que pondrá sus vidas en peligro. Bien, dicho esto, conviene leer también quién está detrás del proyecto. Y es que Místicas es una audioserie creada, escrita y dirigida por Carmen Pacheco y Manuel Bartual, protagonizada por Clara Galle y Mía Salau Patau, además de un elenco mucho más amplio que no aparece aquí en esta breve descripción. Se trata de una producción original de Viva Films, beneficiaria de las ayudas para la promoción del sector del videojuego, del podcast y otras formas de creación digital en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea del año 2024. El podcast se publicó en el 2025, pero estas ayudas a las que hacen referencia fueron las del 2024. Además de la descripción que podemos encontrar en las plataformas de podcast que yo os acabo de leer, he querido acudir a su web para informarme un poquito mejor, ya que hay muchas, pero que muchas más personas que se han ocupado de otros muchos, pero que muchos aspectos de los que quiero hablaros un poquito más tarde, como por ejemplo el diseño sonoro de Ignacio Cantisano, la música original de Van Delay, el montaje de Manuel Bartual, con las ilustraciones de Laura Pacheco y las animaciones de Héctor Bometón, el vídeo, que es de la mano de Pedro Román, ojo al punto del vídeo, luego os comentaré un pequeño detalle de esto, la fotografía de Mario Orellana, la asistente de producción, que ha sido Laura Santamaría, la dirección de producción, que ha corrido a cargo de Celia Dosal, la producción ejecutiva, Aiza Viana, el marketing, Raquel Cabrera y Sara Calderón de The Film Agency, y la comunicación por parte de Celia Fernández. Como veis, bastantes personas, y no os he dicho todos los actores y actrices que interpretan a los personajes de la audioserie. Pero bueno, si todavía no os han entrado ganas de escuchar Místicas, dejadme que os hable un poquito más de lo que montaron, además de estos 8 episodios del podcast. Y aquí empieza la verdadera miga de este capítulo, porque del por qué traigo este podcast.
No tanto por la recomendación en sí, que también, ya os digo que yo la consumí en un día seguido porque me puse todos los capítulos y la verdad que me supo bastante bien, me entretuvo bastante y creo que han hecho un buen trabajo. Pero como veis que no he podido desvelaros mucho, ni he querido tampoco desvelaros mucho, porque si no, pues no tiene gracia, salvo por la premisa inicial. Bueno, pues además de esos 8 episodios de la audioserie o de la ficción sonora, quiero destacar que hay uno de ellos que tiene algo especial, y es que es un poquito más audiovisual que el resto, ya que tiene algunas escenas que podemos ver en los 7 últimos episodios. Podemos solamente ver estos episodios como audiogramas, pero con el capítulo número 1 han sabido jugar un poquito con el formato, con el guión, con las actrices, con el branding, con la producción del proyecto, vamos, con todo. Han hecho un trabajo que, en mi opinión, debéis de ver, además de escuchar, con el episodio número 1, ya digo. En ese primer episodio lo podemos escuchar en todas las plataformas de podcast, como es habitual, y además ver en YouTube y Spotify. Y nos muestra una grabación del metapodcast del que os hablaba antes, el que graban estas dos streamers dentro de la ficción sonora, y además una retransmisión en directo del propio videojuego ficticio como si realmente existiese, tanto el canal de streaming de esta protagonista como el videojuego en sí. Por eso han sabido ahí jugar con todo esto, porque esas mismas escenas, o bueno, parte de ellas, no al completo, pero bueno, estas mismas escenas las aprovecharon para difundir el podcast en su lanzamiento, haciendo cortes para emitirlos por redes sociales, que lógicamente lo acompañaron todo pues, de buen branding, de un buen diseño visual, tanto bueno, visual y sonoro también, una buena estrategia de promoción, una buena estrategia de comunicación. Bueno, de hecho, este podcast lo presentaron en la Sala X de Madrid, este primer episodio audiovisual, y además hicieron otra acción en Next Level Arcade Bar, también ubicado en Madrid, donde presentaron el proyecto. Es un bar ambientado así en los recreativos de los años 80 y 90, donde encajaba muy bien pues toda la narrativa y todo lo visual de este proyecto Místicas. Y además de repartir merchandising, pues hicieron, ya digo, una acción pues con los actores, actrices, el director, bueno, con todo. Y dentro del merchandising que repartieron, incluyeron una cinta de cassette del propio podcast, esas cintas de los 80 y 90 de los Wallman, que incluía la banda sonora del propio proyecto. O sea, fijaos hasta qué punto se preocuparon de empaquetar todo esto bien para hacer que lucieran esos 8 episodios del podcast. Y por si esto fuera poco, el proyecto, que tuvo su espacio dentro del Festival Estación Podcast del año 2025, consiguió ganar el desafío Amazon, que esto la verdad que desconozco qué es, pero la parte del premio, por así decirlo, por ganar este desafío, era que apareció anunciado en las pantallas de Times Square. O sea, que imaginaros que gracias a Estación Podcast, a Amazon Music, pues el podcast Místicas pues llegó a una de las pantallas donde más personas pasan a lo largo del día de todo el planeta. Y bueno, si queréis conocer un poquito mejor el proyecto y toda esta producción de la que os he hablado, por no hablar de que lógicamente lo podréis encontrar en todas las plataformas de podcast, cuenta con su propia web, místicas.com, y como decía, la verdad que merece la pena bichear un poco todo, ya no solamente por sus 8 episodios, sino por todo lo que hay detrás, porque parece que no, pero esas 2 horas y media de audioserie o de ficción sonora llevan mucho trabajo detrás. De hecho, en el canal de YouTube de Viva Films podéis encontrar una lista de reproducción del making of donde aparece todo el reparto de la audioserie en el estudio de grabación, hablando sobre cómo ha sido el proceso, bueno, qué retos han encontrado, en fin, una especie de comentarios del director, pero con entrevistas a los protagonistas e integrantes de esta ficción. Para que os hagáis una idea de todo el trabajo que ha llevado este proyecto y el coste total, por lo que he podido ver en el desglose de las ayudas para la promoción del sector de videojuego, del podcast y de las otras formas de creación digital de la Unión Europea, Místicas obtuvo un total de 80.000 euros de subvención. Y fruto de esos 80.000 euros es este podcast que os he traído en este lunes podcastero, que va un poquito más allá de lo que es simplemente una ficción sonora, sino que tiene, pues eso, un diseño visual, un branding bien hecho, una campaña de promoción, marketing, redes sociales, comunicación, en fin, un proyecto hecho y derecho, al menos en mi opinión. Por eso quería hablaros de toda la producción y de todo lo que me he encontrado detrás de los 8 episodios de Místicas. Y para que lo valoréis debidamente, voy a dejaros varios enlaces hoy. En primer lugar, el podlink para que lo escuchéis en vuestra plataforma preferida.
En segundo lugar, el enlace al episodio número 1 en YouTube para que lo veáis y encontréis esas 2 escenas de las que os he hablado antes. Y en tercer lugar, el de la web del proyecto para que veáis un poco toda la producción al completo e investiguéis todo lo que queráis. Allí encontráis todos los enlaces a las redes sociales, bueno, todo. Todo, estos 3 enlaces los voy a dejar en las notas del episodio y, por supuesto, en la web del proyecto, que es alotroladodelmicrófono.com. En esta web, en la mía me refiero, no en la de Místicas, vais a poder suscribiros a la newsletter de EOB Productora, Podcasting por escrito, uniros a la comunidad a través de Telegram o de WhatsApp o incluso conseguir información sobre cómo patrocinar o apoyar este proyecto de Metapodcast Diario. Allí vais a encontrar todas las opciones. Y con esto me despido y regreso a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.